Bienvenidos a Entre Cortes y Evidencias. Soy el doctor Giovanni Galindo, médico forense y docente. Aquí explicamos el cuerpo humano con claridad y su mirada clínica. Si te interesa entender cómo funciona el cuerpo y cómo entendemos la medicina, suscríbete, activa esta campanita y sigue al doctor Gio Galindo. Y ahora sí vamos con la acción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué parte del cuerpo genera más curiosidad para poderlo entender por dentro. Entonces debemos tener en cuenta y es que en esta clase vamos a ver cómo el esqueleto sostiene las articulaciones, permiten el movimiento y cómo los músculos generan la fuerza. Esta tríada al final explica desde caminar sin dolor hasta levantar pesos sin lesionarnos. Piensa en una grúa, que es una estructura, en este caso hablamos de los huesos, bisagras, que son las articulaciones, y el motor, que son los músculos. El cuerpo humano funciona como un sistema integrado. Sin estructura no hay un eje, sin articulaciones no hay movilidad y sin músculos no hay acción. Un fallo en cualquiera de estos tres obliga a compensaciones que a larga generarían dolor o lesión. Y aquí la pregunta es, ¿has sentido dolor de rodilla al subir escaleras? Muchas veces no es la rodilla por sí sola, sino la coordinación completa del sistema. Entonces, veamos qué vamos a ver en esta clase. Lo primero que vamos a ver es, hablamos un poco de lo que es la osteología, después pasamos a lo que es la artrología. Eh, Siguiente a esto vamos a ver biología, después vemos biomecánica integrada, después vemos una aplicación clínica sobre todo lo que vimos anteriormente y cerramos con un resumen y cierre. Entonces, arranquemos con los huesos. Los huesos son esos órganos vivos que tienen un sosteniforme, o sea, que mantienen una postura y definen como tal la silueta del cuerpo. Generan también protección, por ejemplo, el cráneo, el tórax, resguardan lo que es el encéfalo, el corazón y los pulmones. Tienen también movimiento, pues actúan como palancas para amplificar la acción muscular. Tienen una función de hematopoiesis. La médula ósea produce células sanguíneas. La reserva mineral regulan el calcio y el fosfato, clave para la contractilidad y la conducción nerviosa. Por ejemplo, la pelvis soporta el peso, las costillas protegen, el fémur transmite fuerzas al caminar y al final hay que tener en cuenta es cómo se organizan los huesos por su forma. Los huesos los clasificamos por su forma y función predominantemente de la siguiente manera. Entonces, largos, hablamos de fémur y húmero, pues palancas o desplazamiento, debemos tener en cuenta y es que son muy importantes en el tema de las palancas y el desplazamiento. Los cortos tenemos los carpos o los tarsos, ellos se apropian en un tema llamado la estabilidad fina y el soporte. Los planos tienen una escápula o también podemos hablar del parietal, la escápula o el parietal, que ayudan en la protección y amplias áreas de inserción muscular. Aquí podemos ver que en la gran mayoría hay muchos músculos que convergen en ese lugar. Irregulares como por ejemplo las vértebras que tienen funciones específicas, en este caso como proteger la médula y también dan una movilidad segmentaria. Los sesamoideos, por ejemplo, como la rótula, mejoran la tracción del tendón cambiando el ángulo de la fuerza. Y pues hagamos esta analogía y es que las rótulas son las poleas naturales que optimizan el recorrido del tendón y de esta manera podríamos decir que la rótula es súper importante en el cuerpo humano. Entonces, ahora, ¿cómo se genera la ventaja mecánica? Un hueso es una barra de una palanca. La articulación, por ejemplo, del fulcro y el músculo, eh, la fuerza, es el resultado en cuanto al torque. O sea, el resultado de esto es el torque que produce movimiento, la exposición del tendón respecto al fulcro, o sea, el brazo de movimiento, define si priorizamos la potencia o la velocidad. Entonces decimos, por ejemplo, en el codo, pequeños cambios en el punto donde se inserta el bíceps modifica la eficiencia para levantar peso.
lo que quiere decir que es súper importante al momento de hablar de palancas. Entonces, pasemos a qué son las uniones, en este caso las articulaciones. Las articulaciones unen huesos y se clasifican por movilidad. Entonces hablemos de la sinartrosis, fibrosas cartilaginosas, inmóviles, por ejemplo, como suturas del cráneo o gónfosis. Anfiartrosis, generalmente fibrocartilaginosas de movilidad limitada, sínfisis púbica, discos intervertebrales, pues estos se encargan de amortiguar y dan estabilidad axial. Por ejemplo, las de artrosis o las sinoviales, de gran movilidad, por ejemplo, como el hombro, el codo, la rodilla. Aquí están los movimientos que usamos a diario. Y tenemos que tener en cuenta y es que las que más se lesionan son justo las que más se mueven, las sinoviales, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar a qué tienen por dentro, en este caso las sinoviales. Esto es un pequeño, pues, cuadro donde vemos las articulaciones. Eh, es importante tener en cuenta y es que pues en la mayoría de anatomías está como la clasificación de cada una de ellas, pero pues esto es un corto repaso sobre el mismo. Bueno, entonces continuamos que una articulación sinovial tiene un cartílago articular que se encarga de reducir la fricción y distribuye la carga. Tiene una cápsula y una membrana sinovial que producen líquido sinovial, lo que hace que lubrique y nutra el cartílago. Los ligamentos guían y limitan el movimiento evitando desplazamiento anómalo. Y adicional también tienen unos receptores propioceptivos que informan la posición y la velocidad del movimiento, el equilibrio y la coordinación. Entonces, si hablamos de un ejemplo clínico, cuando falta estabilidad ligamentaria en el tobillo, la propiocepción cae y es donde aumentan los esguinces. Ahora pasemos a lo que tenemos una estructura y bisagras. Ahora, ¿qué falta? El motor. Entonces, hablemos de los principios de los conceptos básicos de la miología. Entonces, un músculo esquelético estriado voluntario. En este caso podemos hablar que el origen es el punto más fijo y la inserción es el punto más móvil. El vientre muscular, donde se genera la fuerza, los tendones, donde transmite la fuerza al hueso, y la arquitectura pues puede ser fusiforme, penada, uni, bi o multipenada o multipeniforme o bicipital o que tiene, en este caso pues que tiene dos vientres. La orientación de las fibras cambia, la velocidad y la fuerza, lo que al final genera pues que tenemos que tener en cuenta y damos esta analogía que puede ser fusiforme, que es igual a una cuerda rápida, penado, que es igual a un plumero, potente, un plumero potente y pues es igual a que más fibras en esta área pues que se van a generar por área, o sea que nosotros vamos a tener más fibras en un área más pequeña. Entonces, hablemos de cómo se contraen. Hay tres contracciones clave. Entonces, la concéntrica, el músculo se acorta, o sea, por ejemplo, cuando subimos una mancuerna, ¿cierto? Excéntrica, el músculo se alarga controladamente, por ejemplo, cuando bajamos la mancuerna sin que ella se caiga. Y la isométrica es la tensión sin cambiar la longitud, o sea, sostener la mancuerna quieta, estabilizar una postura. La isométrica prepara la articulación, la excéntrica la protege en descensos y frenos, la concéntrica la impulsa. Entonces, los invito a que prueben ahora flexionar el codo, eso se llama concéntrico, cuando la bajan lento, ¿cierto? Se llama excéntrico y sostén a la mitad del camino, se puede llamar isométrica. Entonces, lo que hacemos lo siguiente es, pasemos a otra diapositiva, teniendo en cuenta es que esto se mantiene gracias al tono. El tono muscular es una contracción refleja continua y suave. No es una fuerza máxima ni es relax total. Mantiene la postura, prepara el músculo para responder y estabiliza las articulaciones. Si bajas, por ejemplo, por sedentarismo, fatiga o enfermedad, aparecen inestabilidades y malas posturas que sobrecargan ligamentos y cartílagos. Por ejemplo, horas frente al computador con poco tono escapular, por ejemplo, a nivel de los hombros, genera hombros caídos, dolor cervical.
y esto podría ser una patología, por ejemplo, que puede ser aguda a crónica. Entonces, integremos todo lo anterior con algo que se llaman las palancas. Cuando un hueso, articulación y músculo actúan de manera pues junta, se forman las palancas. De primer género hablamos del fulcro al centro, el equilibrio, por ejemplo. El atlas, el ejemplo más básico puede ser el atlas y el occipital, mantienen la cabeza, ¿cierto? El segundo género es la resistencia al centro, potencia, en este caso hablamos de potencia, y por ejemplo es irse de puntas con los tríceps, con el tríceps sural, esa sería una de las formas. Y el tercer género es la potencia al centro, es la velocidad, o sea, esa flexión del codo, por ejemplo, con los bíceps. Además, los músculos sinergistas ayudan al contacto articular y descargan sobre los ligamentos. Entonces, yo aquí les hago una pregunta y es, ¿cuál te conviene para saltar más alto? ¿Potencia o velocidad? Entonces, con base en esto anterior, veamos cómo se nota en lo cotidiano. Entonces, el músculo tiene irrigación abundante, arterias, venas y nervios viajan juntos en haces neuromusculares, neurovasculares. Cuando el músculo trabaja y aumenta el flujo, la entrega de oxígeno y la eliminación de metabolitos genera pues que cuando falta aparece la fatiga y, y disminuye como tal el rendimiento. Entonces, esto es súper importante en todo lo que es la funcionalidad muscular. Entonces, apliquémoslo a acciones diarias. Entonces, cuando caminamos, subimos escaleras o cargamos una mochila, implica coordinación del sistema. Los huesos transmiten carga, las articulaciones guían el rango seguro y los músculos generan fuerza y absorben impactos, sobre todo en excéntrica. Si pierdes movilidad o fuerza, tu cuerpo compensa esa compensación repetida y es lo que llega al dolor o la lesión. Entonces, entrenar fuerza con control excéntrico y propiocepción es prevención pura. Entonces, la pregunta que les digo es, ¿qué gesto te cuesta más? ¿Subir o subir, bajar o sostener? Y ahí tu punto débil. Entonces, con esto ya podemos cerrar esta clase donde hoy vimos que los huesos pues tienen una facultad y es que generan soporte, protección, palancas, médula y minerales. Las articulaciones generan unión, guían, estabilizan y algo muy importante, la propiocepción. Los músculos generan fuerza, control, posturas, contracciones concéntricas, excéntricas, isométricas. Los tres forman un sistema único. Entrenar uno beneficia a los otros. Y al final te puedo decir que si te sirvió esta clase, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué parte quieres que profundicemos más, los huesos, las articulaciones o músculos. Nos vemos en la próxima clase.